Hola, yo soy Gabo y él es Bonnie, y hoy te vamos a hablar de criminología femenina. Siempre se habla mucho de la criminología y el hombre. Se habla más de un delincuente varonil a una delincuente femenil, pero ¿esto por qué es? Bien, como ya sabemos, el derecho se ha centrado en regular, estandarizar y crear normas para que se lleve una conducta más sana y una convivencia responsable con todo lo que es el vasto mundo. Bien, el derecho para todo esto jamás ha ponderado a la mujer como un sujeto de derechos. Sí, se escucha como un discurso ya, si quieres llamarlo feminista. Pero, ¿por qué es así? El derecho siempre ha tenido una gran característica. ¿Y cuál es esta? Fácil. El derecho siempre ha tenido un sesgo androcéntrico. ¿A qué voy con esto? El derecho se formó como un instrumento de opresión y subordinación para las mujeres. Qué raro. O como me lo estaba contando Bonnie. Un claro ejemplo de esto es el delito de adulterio, el cual fue tipificado a lo largo de la historia y curiosamente no podría ser denunciado por mujeres. Tenía que ser forzosamente por hombres, ¿verdad? En este caso, si tú querías hablar de una mujer como una delincuente, tenías que irte a las mujeres que cometían el delito, que en realidad sí es un delito, pero de adulterio. ¿Y esto por qué? El adulterio se tipificaba cuando una mujer casada mantenía relaciones con otro hombre que no era su marido. Épocas modernas. En cuanto al discurso que se ha visto en el derecho sobre las mujeres, se puede destacar la gran influencia que tiene el Maleus Maleficarum, o mejor conocido como el martillo de las brujas. Este, según Zaffaroni, podría ser o podría considerarse el tratado fundamental o fundacional de las ciencias penales modernas, al contener un gran discurso muy sofisticado sobre la mujer delincuente. La parte 1 buscaba probar que la brujería y la hechicería existía o existe. Detallaba cómo el demonio y sus seguidores, en este caso hablemos de brujas y hechiceros, hacían el mal con el permiso del Todopoderoso. Y no estamos hablando de ningún presidente, ningún rey, del Todopoderoso. Mientras que la parte 2 del Malleus Maleficarum describe las formas de brujería. Detalla cómo se lanzaban los hechizos, o cómo las acciones podían ser prevenidas y remediadas. ¿Qué acciones? Esto, hechizos. Alguien hágame el bendito favor de decirme cómo era posible que habláramos de hechizos. Se da un fuerte énfasis en el pacto con el diablo, con Satán, y la existencia de brujas, aquí se dice, es un hecho. Y aquí está Bonnie para ayudarme con la parte 3 de este libro, el cual detallaba los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o descubrir a las brujas. La tortura en la detección de brujas era vista como algo muy natural, y desde aquí vemos cómo empezamos a normalizar la violencia. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente, la tortura era aplicada como un incentivo para que lo hiciera. Los jueces eran instruidos, como ahora cierta profesión de la cual no vamos a hablar, pero se dedica a las leyes, para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Definitivamente, el Malleus Maleficarum fue un elemento imprescindible en la construcción del discurso de desprecio e inferioridad hacia las mujeres. Esto desde el poder punitivo, al considerar que por su naturaleza tienen una mayor carnalidad, o una debilidad, o tendencia al mal. Pero seamos honestos, esto no suena de mujeres, suena de humanidad en general. Y sí, muy centrados en las mujeres y todo. Pero si nos vamos a la historia, cuando fue la creación de las galeras, las únicas mujeres que eran penadas eran vagabundas, mendigas, ladronas. Ya nos vamos arriba, infanticidas, alcahuetas y prostitutas. Todo aquello que no le gustaba al alto poder era un delito. A partir de aquí, las teorías criminológicas empezaron a interesarse por incluir más relatos sobre mujeres delincuentes. Eso hizo que, aunque no se ha eliminado, se fuera reduciendo la brecha en que hubiera en literatura sobre este tema. Y sí, en efecto, sigue habiendo mucho. Es muy difícil que consigamos información respecto al tema mínimo en español. Pero bueno,
¿A qué vamos con esto? Y así es como surgen las teorías de la criminalidad femenina, las cuales pueden clasificarse en tempranas, masculinas, neutrales y específicas del género. Pero como todo, hubo avances científicos. Y en los primeros avances científicos que se relacionaban con todo esto, se descubrió que el cerebro de la mujer era diferente, por lo que se interpretó, obviamente eran científicos hombres, como un signo de inferioridad. Jamás pensaron en nada más, ¿verdad? Pero en fin, desafortunadamente, esto sigue pasando. Y existe algo llamado neurosexismo. Claro que gracias al neurosexismo, la ciencia pudo romper el mito de diferencias cognitivas entre el hombre y la mujer. Si bien biológicamente tal vez el tamaño pueda variar, eso no significa que tus funciones lo hagan. Y aquí vamos a hablar de una de las primeras posturas sobre la criminología o la criminalidad femenina, la cual es la antropología criminal, o vamos a referirnos específicamente a la donna delincuente. ¿De quién? Del Lombroso. Bueno, ya sabemos qué pasó con su trabajo de el delincuente nato, el cual a estas alturas de la vida sería algo muy despectivo para la gente, ¿sabes? Es algo así como de: eres feo, eres delincuente. Sigue siendo parte de lo mismo. ¿A qué voy con esto? Lombroso buscaba las posibles diferencias antropométricas que existen entre mujeres delincuentes y no delincuentes, para indagar si existían características que conforman un determinismo físico y psíquico. Aunque sí encontró algunas cosas. Las anomalías más frecuentes que Lombroso encontraba entre una mujer delincuente y una que no era delincuente eran cosas como depresión craneal, una mandíbula voluminosa, plagiocefalia, senos voluminosos y por lo general mujeres feas. Si hablamos de la época a que nos referimos, una prostituta. Fue después de esto que empezó a hacer su clasificación de la mujer delincuente, donde podemos empezar hablando por la delincuente nata. ¿Qué características tenía esta delincuente nata? Bien, tenía características como parecer hombre, una disminución en sus caracteres sexuales, un placer por la vida, que fuera inteligente, un gusto por ejercicios violentos, tendencia a la venganza, que fuera avara o que fuera excesivamente religiosa. Hazme el favor. De la delincuente loca moral podemos decir que encontró síntomas que se presentaban en el primer periodo del matrimonio. Por ejemplo, una viva pasión por la moda, vanidosa, o que llegara a amenazar con suicidio, no educar a sus hijos, tener delirios de celos con el marido, o que fuera obscena. Creo que algo muy normal que no podría clasificar como tal a una delincuente. La delincuente epiléptica, la cual la epilepsia, enfermedad, y quiero rescatar aquí enfermedad, generaba demencia o imbecilidad, psicopatías y psicopatías sexuales. No me parece algo muy adepto de un delincuente. Aunque igual hablamos de la delincuente loca, la cual padecía epilepsia, ataques epilépticos, enfermedad. ¿Qué estás ahí mal, Lombroso? Pero en fin. También se relacionaba que tuvieran un fuerte deseo sexual o que fueran muy impulsivas. Impulsivas, ¿es en serio? En fin, después continuó la clasificación de la delincuente histérica, la cual era egoísta, se preocupaba porque fuera a haber algún escándalo que tuviera que ver con ella, fuera feroz, fuera irracional, fuera vengativa, que tuviera alucinación. O también podemos hablar de la delincuente ocasional, la cual no posee ningún tipo de carácter degenerativo ni fisiológico especial, tiene sentimientos normales de maternidad, pudor, puede ser sugestionada, puede ser delincuente por falta de instrucción, puede ser delincuente por haber sufrido abuso o algún tipo de corrupción infantil. Realmente esta clasificación no me parece muy acertada. ¿Por qué? Porque son cosas que le pueden pasar a todos en la vida y está mal
clasificar a la gente por lo que ha vivido. Y hablemos un poco de lo que son las teorías psicoanalíticas. Bien, autores como Sigmund Freud sostuvieron una serie de premisas en función del psicoanálisis, donde se define a la mujer delincuente como un ser anormal desde un punto de vista biológico. Desde aquí se consideraba que una mujer que delinquiera se estaba rebelando ante los hombres. ¿Puedes creer eso, Bonnie? Y de aquí se hizo popular un padecimiento al que llamamos histeria femenina, el cual era el diagnóstico médico para explicar una misteriosa enfermedad que solo afectaba a las mujeres. Esta enfermedad se manifestaba en desfallecimiento, retención de líquidos, pesadez abdominal, espasmos musculares, respiración entrecortada, insomnio, pérdida de apetito, nerviosismo, irritabilidad y agresividad. Y vamos a ser honestos, ¿quién no le ha dicho a alguien, estás histérica? Como dato curioso, el nombre de la enfermedad proviene de la palabra útero, dado que en la antigüedad, Platón e Hipócrates asociaban todos estos síntomas al desplazamiento del útero enfermo por el interior del cuerpo de las mujeres. Siglos más tarde, Sigmund Freud, como ya sabemos todos, el padre del psicoanálisis, afirmó que el origen de la histeria se debía a alguna experiencia reprimida en el inconsciente. Como todo Freud, como todo, este autor sostuvo que la mujer tenía envidia del falo masculino. ¿En serio? ¿Lo máximo que se te ocurrió fue que la mujer sentía envidia de orinar parada? No lo creo. Pero bueno, decía que esto tenía como resultado un comportamiento delictivo. La mujer siempre se ha visto como el prototipo de una mujer ideal socialmente aceptada, lo cual realmente está muy enmarcado y hace que cualquier comportamiento que no sea usual sea visto como criminal. Y es donde entran las famosas teorías sociológicas, en las cuales la verdad no quiero andar mucho, pero hablemos un poco de la teoría de la asociación diferencial de Sutherland. Bien, esta se centra en la criminalidad de la mujer como participación en una tradición cultural y se centra en el aprendizaje de valores criminales. Se propone que la conducta criminal es aprendida, principalmente en algunos grupos de referencia. Asimismo, se dice que una persona se convierte en delincuente cuando tiene más exposición a códigos y patrones de comportamiento que son considerados como desviados. Además, mencionó que la asociación diferencial podría demostrar por qué los hombres son más delincuentes que las hembras. Y como hasta la fecha se sigue haciendo, se empezó a cuestionar que la mujer era más difícil que fuera delincuente porque, al ser mujer, es más cuidada por la familia, por el papá o por los hermanos. Aunque claro, si ya sabemos que Leonard, otro sociólogo, estudió los postulados de Sutherland, concluyó que es probable que el sexo, la clase social y la raza influyen en las oportunidades de aprender varias definiciones de códigos legales en términos de protección y control de la familia. Tú sabes a qué me refiero, yo sé que tú sabes. Según yo recuerdo, desde niño siempre hubo esa gran lucha, ¿sabes? El por qué él sí, yo no, por qué él puede jugar con tal y si yo lo hago no está bien. Aplica para hombres y mujeres. Mientras para los hombres no se puede usar el rosa, tal vez no se note, pero esto es rosa. Las mujeres no podían usar azul porque eso era de hombres. Y con esto le damos una ligera introducción a la teoría de la anomia, la cual implica una enfermedad social en la que van las rupturas de reglas, valores sociales, que se derivan en un rápido cambio de tu estructura social. No lo sé, pero a mí me parece que eso está muy en contra de lo que llamamos libre albedrío. Esto hacía que se provocaran condiciones potencialmente diferentes. Las metas culturales de las mujeres de adquirir riqueza, éxito y poder por sí mismas no eran bien vistas en este aspecto. Y no fue hasta la bella época de 1960 que surgió un primer enfoque feminista en todas estas teorías. Bien, a partir de aquí ya podemos hablar de que algunos sociólogos o criminólogos proponían que como resultado de algún tipo de emancipación femenina, estas empezaban a contar con un tipo de angustia económica, así como una mejor oportunidad para cometer delitos.
Y aquí Bonnie quiere hacer un especial énfasis en los delitos que eran considerados para la mujer. ¿Cómo cuál, Bonnie? Yo te escucho y les digo. Bonnie dice que estos delitos eran fraude, delitos contra la propiedad, robo en tiendas y falsificación de cheques derivado de una socialización tradicional de roles de género femenino. Nunca habían visto un perro negro tan inteligente. Si bien, en épocas actuales, el papel femenino o el papel de la mujer ha ido ascendiendo en la sociedad, el estudio de la delincuencia femenina no ha ido así. ¿A qué vamos con esto? Fácil. Al parecer los hombres no estamos preparados para aceptar posiciones cada vez más dominantes, ocupadas por la mujer. Actualmente, en el 2024, contamos con una cosa muy bonita, llamada las reglas de Bangkok. Bien, estas reglas han tratado de suponer un mejoramiento en la calidad de vida en las reclusas a través de una cantidad inmensa de 70 reglas en las cuales se trata de dar una vida digna, se trata de darle lo mismo que a los hombres. ¿Por qué esto? ¿Por qué una distinción? En la delincuencia femenina actualmente se han visto muchos problemas. Bien, tenemos desde mujeres indígenas en México que han sido encarceladas o han sido detenidas simplemente por no entender o porque buscan un chivo expiatorio. Son muchos factores los que nos ocupan a nosotros los criminólogos que realmente no estamos aportando la gran cosa. Estamos más centrados en tratar de deducir por qué el hombre sigue siendo delincuente y no por tratar de tener una mejor calidad de vida tanto para hombres como para mujeres. Y buscamos soluciones para el sistema penitenciario en vez de eliminar el sistema penitenciario. Si eliminamos lo que para muchos eran factores de riesgo, como bajo nivel socioeconómico, una exposición temprana a conductas delictivas o violentas, un mal estilo de crianza, creo que podríamos reducir todo esto. La criminalidad femenina no se ha visto a la par que la masculina, y es muy raro hacer una distinción, pero tiene que ser así al parecer. No hemos dado ese gran salto que requerimos. No podemos hablar como tal de una criminología femenina si no hemos entendido completamente lo que es la feminidad. Y la verdad es que espero poder traer pronto algo más del tema. Tal vez subirlo a TikTok, es una gran plataforma. Pero bueno, muchas gracias, tal vez los aburrí, pero en fin. Un momento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos vemos para la próxima y esperemos que Bonnie nos siga acompañando. Y adiós, Bonnie.